Aproximación conceptual de la enseñanza-aprendizaje en la era digital. Las tecnologías digitales han introducido cambios profundos y muy provechosos en diferentes contextos educativos. A menudo son el inmovilismo y los recelos hacia la tecnología, muy vivos todavía en muchos ámbitos dentro y fuera de los centros educativos, los que ponen diferentes impedimentos a la innovación tecnopedagógica. Otras veces las iniciativas innovadoras fracasan porque obedecen a apuestas poco reflexivas que, deslumbradas por las tecnologías más punteras, dejan de lado los planteamientos pedagógicos. Las tecnologías digitales han venido para quedarse, no solo en las aulas presenciales o virtuales, sino en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Modifican profundamente la manera en que nos comunicamos, trabajamos, disfrutamos el tiempo de ocio o aprendemos. Cambiar la educación para adaptarla a este entorno, donde la tecnología tiene y tendrá un impacto creciente, resulta indispensable si queremos seguir formando ciudadanos competentes y críticos, y es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. El ritmo vertiginoso con el que suceden muchos de los cambios tecnológicos y sociales puede llegar a desbordar en muchos casos la capacidad de adaptación de los agentes implicados en el mundo educativo. Además de potenciar la adquisición de destrezas técnicas, creemos indispensable desarrollar paralelamente estrategias metodológicas que garanticen un uso suficiente y a la vez crítico y responsable de las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales en el ámbito educativo. Lo importante ya no es acumular conocimientos, sino adaptar la capacidad de actualizarlos de manera ágil, seleccionando y empleando adecuadamente la información oportuna para poder dar respuesta a los retos que se nos plantean en cada momento. Así formar a ciudadanos competentes, críticos y participativos en la era digital requiere transformación profunda en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías digitales juegan un papel clave en esta necesaria adaptación del sistema educativo a las necesidades sociales nuevas. Se trata de recursos cada vez más presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Permiten hacer nuestras actividades de manera diferente, mucho más ágil e interactiva que con los medios tradicionales. Potencian extraordinariamente la autonomía y las capacidades de los usuarios a la hora de obtener, crear y compartir todo tipo de contenidos y de interactuar sin las limitaciones del tiempo y la distancia. La educación, como proceso basado en el conocimiento, la comunicación y las interacciones sociales, se ha visto radicalmente afectada por la emergencia de la cultura digital. Una introducción llena y exitosa de la tecnología al mundo de la educación no es solo una cuestión técnica, sino que implica cambios en los objetivos de las instituciones educativas, en los roles de alumnos y docentes y en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Evolución tecnológica y nuevos escenarios educativos. La incorporación de las tecnologías en el mundo educativo es un proceso vivo y cambiante. Tiende a evolucionar de manera acelerada en sintonía con los avances tecnológicos que nos proveen continuamente de nuevos dispositivos, servicios, recursos y prestaciones. Los cambios profundos acelerados que vive el mundo educativo en la era digital se manifiestan en tres componentes distintos, que interactúan y se influyen de manera recíproca: las tecnologías digitales, las metodologías didácticas y las teorías sobre el aprendizaje. En el mercado tecnológico altamente competitivo, dinámico y en constante evolución, aparecen continuamente nuevas herramientas y servicios, a la vez que mejoran los ya existentes. Esta evolución imparable alcanza los tres grandes componentes de las tecnologías digitales: los equipos y dispositivos, las aplicaciones y servicios web, las redes por las que circula la información y los contenidos. Los servicios web para compartir información e interactuar con otros también se amplían, mejoran y se diversifican. Por ejemplo, destacan las aplicaciones de la web 2.0, que convierte a los usuarios, antes receptores pasivos de información, en nodos activos de una red de contenidos y relaciones que no para de crecer. Aparecen nuevas tecnologías cuyo potencial apenas empezamos a entrever: impresión 3D, realidad aumentada, muchos virtuales o Big Data, entre otros. La evolución tecnológica puede favorecer el desarrollo de nuevas maneras de enseñar y aprender, tanto en contextos presenciales como a distancia. Aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para impulsar la innovación educativa pide generar nuevas dinámicas y ensayar nuevos métodos formativos, o bien repensar y poner al día los que ya empleábamos. El trabajo colaborativo, por ejemplo, gana protagonismo y se ve potenciado por nuevos recursos y espacios que multiplican
las opciones a la hora de trabajar en red. El fomento de la autonomía y el sentido crítico también se hacen habilidades de primer orden, cuando el alumno tiene a su alcance múltiples dispositivos y herramientas para acceder a un océano de información, que tiene que saber filtrar y dirigir para darle sentido y convertirla en conocimiento. El cognitivismo aparece como una teoría del aprendizaje que pretende superar las limitaciones de las anteriores paradigmas a la hora de dar cuenta de cómo aprendemos en la era digital. Desde este marco teórico se pone el foco en el papel clave de las redes y las conexiones a la hora de generar y distribuir el conocimiento. El constructivismo mantiene su vigencia, pero se han tenido que esforzar en repensar y actualizar algunos de sus planteamientos para dar respuesta a las nuevas interrogantes y oportunidades, poniendo más el acento en la dimensión social del aprendizaje. Asimismo, el interaccionismo simbólico, que busca comprender las relaciones sociales centrándose en la comunicación humana, gana protagonismo en un momento en el que el aprendizaje se produce cada vez más a través de la interacción entre usuarios y por medio de las redes sociales y otros entornos colaborativos. Un cambio de chip metodológico. La experiencia ha demostrado suficientemente que la tecnología por sí misma no mejora necesariamente ni de manera automática la calidad educativa. En otras palabras, introducir las tecnologías digitales en el aula no es necesariamente innovar. Las tecnologías digitales permiten y facilitan nuevas formas de enseñar y de aprender, pero estas no afloran espontáneamente por el solo hecho de incorporar tecnología. Por ejemplo, que cada alumno disponga de un teléfono inteligente de última generación no significa que estemos haciendo mobile learning. Por eso es muy importante evitar planteamientos tecnocéntricos. Cualquier apuesta por las nuevas tecnologías tiene que fundamentarse en criterios pedagógicos y partir de una adecuada planificación previa que nos permita elegir los recursos y entornos más adecuados en función de los objetivos de la formación y también de las necesidades y capacidades de sus destinatarios. Aprovechar el potencial de la tecnología para optimizar los procesos de aprendizaje requiere pues cambios metodológicos que pongan en el centro de la acción educativa los intereses y necesidades del alumnado. Las nuevas metodologías tienen que capacitar a los aprendices para hacer un uso autónomo, eficiente y crítico de las herramientas para obtener, reconstruir y compartir conocimiento. También debe permitir habilitar espacios y generar dinámicas interactivas que faciliten la participación y la colaboración entre todos los actores del proceso de aprendizaje. Si las nuevas tecnologías no sirven para empoderar al aprendiz para potenciar su autonomía y creatividad y facilitarle la colaboración con otros, seguramente no merece la pena el esfuerzo de incorporarlas. Por eso es imprescindible que la tecnología esté al servicio del proyecto educativo, no al revés. Ciertamente, ponerse de espaldas a la innovación es un error. Sin embargo, la postura contraria también tiene sus peligros. Apostar ciegamente por nuevas herramientas y o metodologías sin un análisis previo y una buena planificación pedagógica tiene muchos números para acabar en fracaso. ¿Esta nueva metodología es adecuada para lograr los objetivos didácticos que nos planteamos? ¿O también los destinatarios de la formación están lo bastante motivados y capacitados para hacer un uso eficiente y provechoso de los nuevos recursos y estrategias que les proponemos? Debemos ser, pues, realistas, rigurosos a la hora de incorporar cualquier nueva herramienta o metodología basada en las tecnologías digitales. Es imprescindible, antes de dar cualquier paso en este sentido, desarrollar una buena planificación didáctica que garantice que los nuevos recursos y estrategias se ajusten a los objetivos de la formación, así como a las capacidades y necesidades reales de sus destinatarios. El simple hecho de crecer rodeados de tecnología no se traduce automáticamente en la capacidad para hacer un uso adecuado de la misma. Aprender a utilizar la tecnología de manera eficiente y responsable pide aprendizaje y entrenamiento de manera independiente de la edad de la persona. Así, el mito del nativo digital no solo es erróneo, sino que puede resultar contraproducente si lleva a padres y educadores a sobreestimar las habilidades tecnológicas de los jóvenes y a abdicar a la tarea de orientarlos y capacitarlos para hacer un buen uso de las mismas. Modalidades de aprendizaje con tecnologías digitales. Existen 3 modalidades de formación en función del grado de presencialidad. Educación en línea surge como una evolución de la educación a distancia tradicional y se imparte con el apoyo de las tecnologías digitales. El acceso a los contenidos, la elaboración de actividades y la interacción entre alumnos y docentes se desarrolla en línea
a través de Internet, dentro de los denominados entornos virtuales de aprendizaje. La formación mediada por la tecnología ha recibido diferentes denominaciones: educación en línea, educación virtual, teleformación o educación electrónica, entre otras. Educación presencial. Se trata de la modalidad educativa tradicional en la cual el profesor y alumnos coinciden físicamente en el mismo espacio y en el mismo momento, y la actividad educativa se convierte en una interacción frente a frente. Educación semipresencial o mixta. Parte de la formación se imparte presencialmente y otra parte en línea, con el objetivo de conjugar las ventajas de las dos modalidades de formación y compensar sus carencias. El papel de la tecnología en la educación presencial ha sido nulo o meramente auxiliar. La educación virtual ha permitido planteamientos metodológicos que sitúan al estudiante en el centro y promueven la autonomía del alumno, autoaprendizaje, autoevaluación, etc. La adopción de un rol de orientador por parte del docente o tutor en línea. La educación presencial también ha tenido a incorporar de manera progresiva estas formas de trabajar, pasando así de modelos principalmente transmisivos, en los que el flujo de conocimiento descendía desde el profesor hacia los alumnos, hacia metodologías horizontales e interactivas en las que el aprendiz adquiere mayor protagonismo. La generalización de las tecnologías digitales ha difuminado de manera progresiva las fronteras que separaban la educación virtual de la presencial, hasta el punto de que los dos modelos tienden hoy a converger, no solo porque se han desarrollado modalidades de aprendizaje mixto, sino sobre todo porque la innovación educativa favorecida por la tecnología tiende a introducirse en los dos modelos. Esto hace cada vez más cercanos en aspectos clave. Mayor Esto lo hace cada vez más cercanos en aspectos clave. Mayor protagonismo del alumno, evolución del rol docente hacia una función de guía, incremento y diversificación de los contenidos y las fuentes de información y centralidad de la interactividad, el trabajo colaborativo y las dinámicas participativas en detrimento de modos unidireccionales y transmisivos. La educación en línea, escasamente interactiva en sus inicios, ha ido incorporando herramientas, espacios y dinámicas colaborativas. Por mucho que se mantenga la distancia, la comunicación, la interacción y el apoyo humano de las interacciones cara a cara están también presentes hoy en los entornos virtuales. La frialdad y el aislamiento atribuidos a los primeros desarrollos de la educación electrónica ya son historia. Hoy el aprendiz es un actor participativo y multiconectado, inmerso en un océano de relaciones, en un escenario en el que el uso intensivo de la tecnología está presente en todas las modalidades de aprendizaje. Las competencias del estudiante virtual y las del estudiante en modalidades presenciales tienden a aproximarse cada día más. Dominar el uso de las principales herramientas sociales, comunicarse y gestionar contenidos a través de las mismas, trabajar de manera colaborativa en un entorno en línea o ser capaz de encontrar información relevante mediante un buscador especializado son habilidades básicas, tanto para el estudiante en línea como para los estudiantes de unos estudios presenciales. El aprendizaje en línea, según Sangra, es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar el todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y los dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación. A pesar de que la educación en línea tiene pocas décadas de vida, ha vivido una rápida y marcada evolución en sus modelos y planteamientos, a medida que iba avanzando la tecnología. En general, podemos decir que esta evolución ha tendido a propiciar unos niveles de crecientes interactividad, colaboración, protagonismo del aprendiz y personalización del aprendizaje. Primera generación, modelo centrado en los materiales y contenidos. A partir de la década de los 90 aparecen los primeros modelos tecnológicos y pedagógicos de la educación basada en Internet. El principal recurso disponible era la página web. Se trata de la forma más simple de hacer formación mediada por la tecnología. En las primeras páginas web, la comunicación entre el docente y los estudiantes es escasa y casi siempre unidireccional. El profesor era el que recopilaba o creaba los contenidos y los subía a Internet, mientras que los estudiantes se limitaban a consultarlos y a hacer sencillas tareas de evaluación, por ejemplo, cuestionarios de opción múltiple. La metodología más habitual se basaba en el autoaprendizaje, con una escasa intervención del docente.
La diversidad de formatos y las posibilidades de interactuar con los contenidos también eran limitadas. Muchos contenidos eran digitalización de documentos en papel o adoptaban un formato que imitaba los libros convencionales. Más adelante se desarrolló el denominado software instruccional. Consistía en aplicaciones que presentaban contenidos y permitían llevar a cabo actividades simples, como por ejemplo tests o simulaciones. Estaban orientados al autoaprendizaje, las tareas solían ser individuales y el alumno interactuaba principalmente con el ordenador. Segunda generación, modelo centrado en el aula virtual. Durante la segunda generación de educación en línea, ganan protagonismo los entornos virtuales de aprendizaje, también denominados campus o aulas virtuales. Estos entornos se creaban y gestionaban mediante los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS. Los LMS son entornos en línea que permiten crear cursos, añadir recursos y actividades en diferentes formatos, matricular alumnos, evaluar sus actividades, hacer un seguimiento de su participación a partir de registros de actividad, etc. Moodle y Blackboard son algunos de los LMS más empleados en la actualidad. La comunicación entre los participantes de los cursos virtuales adquiere cada vez más importancia y los entornos incorporan y mejoran progresivamente las herramientas y los servicios para hacerla posible. Mensajería interna, foros, chats, etc. Tercera generación, modelo centrado en la flexibilidad y la participación. En la tercera generación, la educación en línea abraza los recursos que ofrece la web 2.0, basada en la participación activa de los usuarios. Estas herramientas 2.0 permiten la construcción colectiva de conocimiento desde un planteamiento interdisciplinario y más transversal a la experiencia de los estudiantes. Se trata de herramientas que las personas emplean también en diferentes ámbitos de la vida diaria, como el trabajo o las relaciones sociales, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los sistemas de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, etc., los blogs y las wikis. De este modo, las fronteras entre las experiencias de aprendizaje y el resto de las actividades de la persona se diluyen, lo que favorece un aprendizaje más informal, directo, flexible y, en definitiva, más significativo y motivador. Estas nuevas herramientas hacen posible metodologías docentes y formas de aprendizaje más participativas, en las que el estudiante deja de ser un simple consumidor de información para pasar a contribuir en el desarrollo del escenario de aprendizaje. Al mismo tiempo que el aprendiz se hace más autónomo y participativo, aumentan los recursos y los espacios para el trabajo colaborativo. El desarrollo de las tecnologías móviles y la rápida evolución del software social favorecen también un modelo de aprendizaje más abierto e interactivo, que acaba trascendiendo los límites del campus o el aula virtual. Las actividades de aprendizaje en línea, que antes solo eran posibles ante un ordenador, son accesibles ahora desde diferentes plataformas y dispositivos. Tendencias del aprendizaje en la era digital. En la actualidad el aprendizaje se produce a lo largo y ancho de la vida, es decir, en todo momento de diferentes maneras, formales, no informales e informales, y en múltiples escenarios. Adquiere un carácter más activo, participativo y práctico, priorizando la elaboración de proyectos o la resolución de problemas por encima de la mera adquisición de contenidos teóricos. Es cada vez más controlado y dirigido por el propio aprendiz. Se hace más social y colaborativo. A la vez, en los nuevos escenarios educativos, los roles de los implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje también se transforman. Hay que decir que antes de la revolución digital ya existían planteamientos pedagógicos que contemplaban algunos de estos aspectos, entendiendo la educación como un proceso abierto y dinámico basado en la interacción y la colaboración. La tecnología permite, facilita y contribuye a la innovación educativa, pero no la impone ni la produce automáticamente. Los cambios de mentalidad y de metodología son indispensables para que los procesos educativos aprovechen el potencial tecnológico para transformarse y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. El aprendizaje ya no se limita a una franja concreta de edad, ni se desarrolla únicamente en las instituciones educativas convencionales, escuelas, institutos, universidades. Hoy aprendemos a lo largo y ancho de la vida, es decir, a cualquier edad, en varios ámbitos y situaciones. Las personas no solo aprendemos en entornos pedagógicos formales, sino que se puede decir que toda la vida es una fuente de aprendizaje. Este aprendizaje continuado se ha dado siempre, pero hoy se ha hecho más necesario debido al cambio y la complejidad creciente que aceleran la obsolescencia del conocimiento
y más posible que nunca gracias a las innovaciones tecnopedagógicas que nos proveen de nuevos dispositivos, servicios y modalidades de aprendizaje. Ahora que la información es abundante y fácilmente accesible, adquiere una importancia determinante la capacidad de aprender de manera permanente. Esta capacidad para el aprendizaje y la adaptación a lo largo de toda la vida se hace clave para encarar con garantías los retos y las oportunidades que nos plantea el actual contexto social, marcado por el cambio y la complejidad. El Parlamento y el Consejo Europeo 2006 establecen 8 competencias clave para el aprendizaje permanente. Entre ellas encontramos las competencias digitales, que van mucho más allá de la habilidad para emplear las TIC como instrumentos, incluyen valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para hacer un uso adecuado de la tecnología con el fin de construir conocimiento. De acuerdo con Ferrari 2012, las competencias digitales son un derecho del ser humano, que incluye, además de la capacidad para emplear de manera eficiente la tecnología, otras competencias relacionadas con la gestión de la información, la colaboración, la comunicación y la compartición de información, la creación de contenidos y conocimientos, la ética y la responsabilidad, así como la evaluación y la solución de problemas. El aprendizaje puede hacerse de forma omnipresente y ubicua. Esta capacidad de superar las barreras del tiempo y el espacio ha dado un paso más con la generalización de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas ultraportátiles. En el entorno de estos dispositivos se ha desarrollado todo un universo de herramientas y servicios, aplicaciones, geolocalización, realidad aumentada, almacenamiento en la nube, etc., así como nuevas metodologías que buscan aprovechar su potencial didáctico, conocidas como mobile learning o aprendizaje móvil. El uso de estas nuevas herramientas y metodologías incrementa en gran medida los lugares, los momentos y las oportunidades para aprender. Hoy podemos aprender anytime, anywhere, anyway, es decir, siempre, en cualquier lugar y de múltiples maneras. Así, el aprendizaje rebasa claramente las fronteras de las instituciones educativas, de las aulas tradicionales y de los campos virtuales y ve multiplicadas sus modalidades y escenarios. El aprendizaje informal, aquel que se desarrolla fuera de los marcos convencionales de las instituciones educativas y de los programas formativos estructurados, es una actividad libre, personal, a menudo espontánea y no planificada, que si bien ha existido siempre, cuenta hoy con una infinidad de nuevos recursos y canales. El aprendizaje tiene muchas posibilidades de tener éxito cuando construimos conocimiento haciendo cosas, en colaboración con otros, a partir de la exploración y de la experiencia del ensayo y el error. El aprendizaje tiende a ser más significativo e intrínsecamente motivador y se retiene más fácilmente cuando el estudiante se enfrenta a retos y problemas reales, desarrollando unas tareas concretas. Aprender haciendo, learning by doing, es una metodología que se ha empleado en el mundo educativo mucho antes de las tecnologías digitales, bajo distintas modalidades y denominaciones: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyecto, aprendizaje por descubrimiento, etc. En esta metodología, el aprendizaje tiende a centrarse menos en los contenidos y más en las actividades de aprendizaje, primando de este modo la iniciativa y la participación activa del estudiante. Otras tendencias tecnológicas que potencian el aprendizaje activo son los simuladores 3D, los mundos virtuales o los videojuegos, que pueden recrear escenarios reales y permiten que el estudiante se enfrente virtualmente y sin riesgo a situaciones problemáticas o muy distintas. Otra metodología es el aula invertida. En la misma, los estudiantes trabajan el contenido de casa por medio de materiales y videos facilitados por el docente, mientras que el tiempo en el aula se dedica a la resolución de ejercicios prácticos en los que aplican los conocimientos adquiridos. La programación y la robótica son otros escenarios educativos caracterizados por un aprendizaje práctico y aplicado. Una ventaja evidente del aprendizaje en línea que favorece la autogestión del aprendizaje reside en la asincronicidad, que permite que los estudiantes puedan adaptar el estudio a sus ritmos vitales y profesionales, liberándose de las constricciones de los horarios y desplazamientos. Las tecnologías digitales, sin embargo, ofrecen muchas otras oportunidades para posibilitar procesos a medida de las necesidades, intereses o los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estos tienen cada vez más poder para decidir qué, cómo, dónde, cuándo y con quién quieren aprender. Hoy los estudiantes tienen muchas posibilidades a la hora de gestionar sus procesos de aprendizaje, adaptándolos a la disponibilidad
y los intereses que tengan en cada momento. De este modo, las nuevas herramientas posibilitan una educación cada vez más centrada en el estudiante. La autogestión del aprendizaje se concreta en la capacidad del estudiante a la hora de asumir la responsabilidad del propio aprendizaje, detectar sus necesidades y establecer los objetivos que hay que lograr, identificar, seleccionar y emplear los materiales y las estrategias que necesita y que más se adaptan al propio estilo de aprendizaje. Castañeda y Adel hablan del aprendiz emancipado, que es capaz de asumir el protagonismo y el control de su propio aprendizaje y que por eso está en mejores condiciones para llegar a ser un ciudadano libre y responsable en el marco de la compleja sociedad actual. La autonomía y la autogestión del estudiante no implican que el aprendizaje sea una experiencia solitaria. Por el contrario, la figura del aprendiz emancipado despliega su potencial dentro de una red de conexiones que incluyen al docente y a los compañeros de curso como interlocutores inmediatos, pero que se puede extender más allá del aula hasta alcanzar otros agentes. La autonomía se traduce en una mayor capacidad para llegar a ser un nodo activo de esta red, que los diseños pedagógicos basados en nuevas tecnologías tienen que saber fomentar. El aprendizaje colaborativo en red se basa en un proceso de actividad, interacción y reciprocidad entre un grupo de estudiantes, facilitando la construcción conjunta de un objetivo común a partir de los trabajos individuales. Se trata de un proceso compartido, coordinado e interdependiente, en el cual los estudiantes trabajan utilizando herramientas colaborativas en línea para conseguir un objetivo común. La denominada Web 2.0 y todas sus evoluciones posteriores aumentan y refuerzan las posibilidades para la colaboración, la comunicación y la producción del conocimiento. Internet es hoy una red de personas en constante interacción que buscan, filtran, editan, recrean, funden y difunden todo tipo de contenidos y se comunican entre sí en una intrincada red de relaciones sociales. Los blogs, las wikis, las redes sociales o los entornos de trabajo colaborativo, entre otros espacios y herramientas pensados para interactuar y competir, están cada vez más presentes en el mundo educativo. Todo esto favorece el desarrollo de metodologías y actividades didácticas basadas en el aprendizaje colaborativo. No hay que olvidar que el trabajo en red está cada vez más presente, no solo en la educación, sino también en otros ámbitos de la sociedad actual, como por ejemplo el mundo laboral, el ocio o la participación ciudadana. La colaboración ha llegado a ser una habilidad esencial para los ciudadanos del siglo XXI. La confluencia de las diferentes tendencias del aprendizaje mediadas por la tecnología tienden a favorecer unas formas de aprendizaje cada vez más flexibles y personalizables. Como hemos visto, el aprendizaje es cada vez más un proceso autogestionado por el propio estudiante y está cada vez menos estructurado o dirigido únicamente por la institución educativa o la figura del docente. Todas estas transformaciones van en una misma línea, el empoderamiento del estudiante, cada vez dotado de más medios, autonomía y habilidades y más emancipado de controles y limitaciones externas, llega a ser el auténtico protagonista y rector de su propio proceso de aprendizaje. Un aprendizaje altamente personalizado y autodirigido se hace también más flexible para irse adaptando y reorientando en función de las necesidades que tenga la persona en cada etapa de su vida. Los entornos personales de aprendizaje o PLE. Un PLE se puede dividir como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza asiduamente para aprender. Se trata, en otras palabras, de un entorno centrado en el alumno que incorpora las herramientas, servicios, contenidos, datos y personas involucrados en su propio aprendizaje. El PLE es el espacio donde la educación formal confluye con las otras actividades de aprendizaje no formales e informales que la persona desarrolla en otros ámbitos de su vida, como el trabajo, el ocio o las relaciones sociales. Lejos de tratarse de un entorno estandarizado, como las aulas virtuales clásicas, el PLE es más bien un conglomerado de herramientas de contenidos, de contactos y de relaciones generados de manera personal, autónoma y poco planificada. Constituyen en este sentido entornos idóneos para que emerja el aprendizaje informal. Si bien los PLE han existido siempre, las nuevas herramientas digitales potencian extraordinariamente su alcance y potencial.